Saludos y bienvenidos a ENI con más, un breve informativo, siempre con la verdad. Como ustedes saben, el proceso judicial que enfrenta el boxeador Félix Verdejo y su presunto cómplice Luis Antonio Cádiz Martínez por la misteriosa desaparición y el brutal asesinato de la joven embarazada Keishla Rodríguez Ortiz da sus primeros pasos en el Tribunal Federal en la Isla del Encanto. La oficina del fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico confirmó la existencia de investigaciones en curso con relación a este crimen. La semana pasada preparé un informe confirmando que Liz Marie Santiago Sierra no estaba legalmente casada con Verdejo, un dato de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades. En ese informe, uno de los viewers dejó un comentario diciendo que espera que la familia de Keishla pueda presentar una demanda civil por la muerte de la joven que tenía un mes de embarazo, un bebé que había gestado con el boxeador. Hoy decidí tratar este tema con un abogado criminalista y acá tienen la explicación que me da el abogado Frank Quintero sobre estas demandas civiles. Abogado Frank Quintero, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por la invitación. Abogado Quintero, recientemente vimos el caso de la joven embarazada Keishla Rodríguez Ortiz, quien fue supuestamente asesinada por el boxeador Félix Verdejo y su presunto cómplice Luis Antonio Cádiz Martínez en Puerto Rico. Los dos sospechosos ya son o fueron instruidos de cargos a nivel federal y serán sometidos a un proceso judicial. Pero días atrás, uno de los viewers en mi canal de YouTube me dejó un comentario hablándome de una demanda civil. ¿Qué me puede usted decir sobre eso? ¿Cuál es la diferencia entre una demanda civil y un caso criminal? Bueno, la demanda civil en estos tipos de casos es algo muy normal. La familia de la víctima puede presentar una demanda bajo las leyes de, por ejemplo, de Puerto Rico o de la República Dominicana o de cualquier otro país o de cualquier otro estado, pidiendo recompensa a la persona que causó el daño o la muerte de la víctima. Viene siendo un caso de lo que se llama battery o a golpear a una persona. Es un caso que puede llevar no solamente daños compensativos, sino daños y perjuicios. El problema que se tiene en esos casos es, asumiendo que un jurado pase una sentencia que dé dinero a la familia de la víctima, dar el dinero y colectar el dinero son dos cosas completamente diferentes. ¿Me entiendes? Por ejemplo, los medios sociales y los periódicos están indicando que Verdejo está diciendo que no tiene dinero para pagar un abogado. Ahí va a haber, en el caso criminal, va a haber un procedimiento donde él va a tener que explicar por qué es que no tiene dinero. Si él convence al juez, que va a ser un magistrado federal, que él no tiene dinero, y no tiene fuentes de ingresos, no tiene propiedades, no tiene acciones, no tiene nada de valor que pueda causar que él tenga que pagar un abogado, el juez o la jueza le va a poner un defensor público o un abogado privado pagado por la corte. Eso va a indicar que no hay recursos para poder colectar dinero en contra de Verdejo, ¿me entiendes? Que buscar un abogado que presente esa demanda se va a convertir en algo difícil porque nadie trabaja de gratis. El abogado quiere saber de dónde puede colectar si presenta esa demanda. Hay doble problema. Problema en no solamente presentar la demanda, pero si ganas, ¿cómo puedes colectar? Porque el abogado en esos casos tiene que avanzar una serie de gastos que lo prepaga el abogado y después, de acuerdo a si hay un arreglo o si hay una sentencia que dé dinero,
el abogado se recupera los gastos que invirtió en el caso más los honorarios que el contrato con el abogado indica. Esto sería el abogado que representaría a la familia en caso de una demanda civil. ¿Los gastos de ese abogado lo cubriría entonces Verdejo? No, el abogado en el caso civil normalmente avanza esos gastos y después se recupera los gastos o se recompensa los gastos de acuerdo a si hay un arreglo o si hay una sentencia por un jurado que manda a pagar dinero y si ese dinero se puede colectar. Es una serie de problemas, no es tan fácil como las personas se creen. Eso es algo súper interesante porque Verdejo salió diciendo que no tiene dinero para costear su defensa. Entonces, si la familia, digamos que gana esta demanda civil, ¿de dónde saldría ese dinero? Exactamente. Ese es el punto que yo estaba tratando de explicar, que no hay dónde recuperar ese dinero. No hay forma de colectar sobre la sentencia que puede dar un jurado. En caso de que se decida de que la familia sí va a recibir una compensación y Verdejo no tiene dinero para costear su defensa, la familia no va a recibir nada. En mi opinión, va a ser muy difícil que un abogado pueda colectar sobre esa sentencia. Perfecto. Entonces, ¿puede la familia pedir la cantidad que quiera o tiene que ser una cantidad específica? No, puede pedir la cantidad que quiera. El jurado puede, ¿cómo se dice? Pasar una sentencia de la cantidad de dinero que quiera. Puede incluir daños compensativos, puede incluir daños y perjuicios, porque esto fue un acto intencional. Perfecto. Esto es un homicidio, está clasificado como un homicidio. Básicamente, inyectaron a esta muchacha con drogas, la tiraron de un puente, de acuerdo a los periódicos. Estoy hablando solamente sobre lo que yo leí en las fuentes de información pública. La tiraron de un puente con un bloque de cemento o algo amarrada y se ahogó. Quiere decir que esto es un acto intencional donde vienen a jugar daños y perjuicios en adición a cualquier tipo de daño compensativo. Uno de los cargos es también por la muerte de un bebé que no ha nacido. ¿Puede la familia presentar esta demanda solamente por la muerte de Keishla o puede ser también por este bebé? Todo va a depender a qué nivel estaba esta muchacha en estado con el bebé. Sabemos que bajo la ley, después del primer trimestre de estar en estado, dice la ley que el fetus puede vivir, el bebito puede vivir fuera del fetus o fuera del ovario, del cuerpo de la mujer. Es posible que la familia pueda presentar, en adición a compensación sobre la muerte de la muchacha, pueda pedir compensación por la muerte del bebito. ¿Cuáles podrían ser los otros daños o pérdidas por los que la familia pueda recibir una compensación? Bueno, normalmente los daños son divididos en daños de compensación y daños y perjuicios. Daños de compensación son, por ejemplo, la pérdida de cualquier ingreso que ella estaba ganando que haya sido usada para ayudar a su familia. Por ejemplo, si ella estaba manteniendo a su mamá o si estaba manteniendo a un hijo o una hija o a su papá o cualquier otra persona de que ella estuviera ayudando que fuera familia, esos son daños de compensación. Daños y perjuicios son daños que el jurado pasa sentencia para castigar a la persona que causó el daño y ahí no hay límite. Mientras que
el abogado de la víctima pueda probar ciertos factores, la ley dice que no hay límite. Y en este caso, la gran mayoría de los factores están ahí. Esto fue algo intencional, fue algo cruel, fue algo que no fue humanamente hecho, ¿me entienden? Eso es causa legal para que el jurado le quiten cualquier tipo de límite que tengan sobre las sentencias de daños y perjuicios. Entonces, un caso, o digamos, este caso de demanda civil, ¿llegaría a la corte? Bueno, si normalmente los casos de esta índole, que donde es caso de negligencia, no caso intencional, y la persona tiene seguro, por ejemplo, un accidente de carro, ¿ok? No es algo intencional, es un accidente. Normalmente el 95%, el 97% de esos casos se llega a un arreglo con la compañía de seguro y no llega a juicio. Aunque se presente la demanda, ¿ok? En la gran mayoría se resuelve a través de un arreglo. Esto es algo diferente. Esto es algo que no estuviera cubierto por seguro porque es un acto intencional. Quiere decir que todo va a estar basado en los bienes y la habilidad de Verdejo de poder pagar. ¿Tiene la familia que presentar evidencias o testificar en corte en caso de que se llegue a un caso de muerte por negligencia? Bueno, esto no es un caso de muerte por negligencia, bajo ninguna circunstancia. ¿Me entiendes? Esto es un acto intencional. Y aunque sea caso de negligencia o sea caso de muerte intencional, la víctima o la familia de la víctima o el abogado de la familia de la víctima tiene que presentar evidencia. ¿Cuál va a ser la evidencia? La evidencia va a ser la misma evidencia que van a presentar en el caso criminal. Van a usar los mismos testigos, van a usar los mismos expertos. Por ejemplo, el examinador médico que hizo la autopsia va a tener que testificar de que murió esta muchacha. ¿Ok? Perfecto. Van a tener que traer el testigo que está colaborando con el gobierno, que dio una declaración diciendo lo que Verdejo le pidió que hiciera y en lo que él participó con Verdejo, causando la muerte de esta muchacha. Y Verdejo tendrá la oportunidad de defenderse en corte también. Todo el mundo tiene el derecho de defenderse en corte, sea caso criminal o sea caso civil. Él no pierde ese derecho. ¿En cuánto tiempo se resuelven estos tipos de casos? Bueno, todo depende. En el estado de la Florida, donde yo practico, normalmente un caso civil se demora años, entre 3 y 4 años para poder llegar adelante un jurado. ¿Se debe hacer esto en un tiempo específico o pueden presentar la demanda en cualquier momento después de la muerte de una persona? Se puede presentar en cualquier momento, pero sí hay lo que se llama estatutos de limitaciones que requieren que ciertos tipos de demandas civiles se presenten en cierto tiempo. ¿Y tiene que ser una persona específica en la familia o puede ser cualquier familiar? No, lo que pasa es, en la gran mayoría de estos casos, es que se abre lo que se llama un estado de muerte en la Corte Civil. La Corte ¿cómo se dice? La Corte pone a una persona como representante personal del estado de esta muchacha. Y a través de ese estado o esa persona que está puesta como representante personal se presenta la demanda. El dinero que se saque se presenta otra vez en la corte para que otro juez que tiene el caso del Estado decida a quién va ese dinero. Y digamos, en el caso de Verdejo y Cádiz Martínez se está llevando en un tribunal federal,
Pero en caso de una demanda civil, ¿también sería en un tribunal federal? Normalmente eso se llevan en un tribunal estatal. Perfecto. Entonces, eso quedaría en manos del Departamento de Justicia del Estado de Puerto Rico. Correcto. Bueno, caería en las cortes civiles de Puerto Rico. ¿Qué me puede decir del caso de Keishla en caso de que la familia decida proceder con esta demanda civil? ¿Cómo ve usted la situación para la familia? Yo esperaría a ver qué pasa en el caso criminal. Esa audiencia va a venir bien pronto, posiblemente en la próxima semana o dos, ¿me entienden? De acuerdo a lo que esté ocurriendo en esa vista o lo que ocurra en esa vista, ya la familia o el abogado con quien la familia ha estado en contacto puede darle un consejo mucho más claro que el consejo que le puede dar en este momento. Porque vamos a recordar una cosa, en Corte Federal, lo que él diga lo va a tener que decir bajo juramento, que lo expone a él a más cargos criminales como perjurio, si miente, o obstrucción de justicia si esconde bienes y no los declara en la corte. Así que si yo fuera el abogado de la familia de la víctima, yo le diría, tenemos que tener un poquitico de paciencia en este momento, un par de semanitas más, yo voy a estar presente en la Corte Federal, voy a oír cuál es la evidencia que se presenta y qué determina el magistrado o la magistrada que va a oír esa presentación. Basado en eso, podemos tomar una decisión mucho más clara. Para aclarar un poco más la situación del abogado, entonces el abogado de la familia, ¿quién costea a este abogado? ¿De dónde se le paga? ¿De la indemnización? Claro, el abogado de la familia de la víctima solamente puede cobrar, normalmente, eso no se le cobra a la víctima, se cobra del dinero que se recupere. O sea que si la familia no logra recuperar nada, el abogado tampoco. Correcto. Interesante la situación en caso de una demanda civil, que muchas personas, muchos de los viewers han estado hablando en mi canal de YouTube. Entonces usted finalmente diría que sería algo conveniente para la familia de Keishla Rodríguez Ortiz. Bueno, no es cuestión de conveniencia, es cuestión de tener o estar en la mejor posición posible para saber si se puede proceder o no se puede proceder con un caso civil, ¿me entiendes? Porque ningún abogado que yo conozco va a presentar un caso civil sabiendo que no va a poder colectar, porque no hay de dónde colectar. Perfecto, pero sí fue entonces, se consideraría un caso criminal intencional. Sí, indiscutiblemente, esto es un acto intencional. Precisamente por eso es que la fiscalía presenta cargos criminales. Antes de terminar, las citaciones que se están haciendo, digamos, a la concubina de Verdejo, quizás eso podría también tener algo que ver con una demanda civil. Bueno, todo depende hasta qué punto del involucramiento se pueda probar que esas personas asistieron en lo que hizo Verdejo. Si hay pruebas que esas personas asistieron a Verdejo causar la muerte de Keisha, esas personas se les puede poner una demanda también. Perfecto. Entonces, ahí tenemos la aclaración del abogado Frank Quintero, abogado criminalista. Muchísimas gracias, abogado, por su explicación. Gracias, Andy. Que tengas buen día. Igualmente. Y bueno, pues Verdejo y Cádiz Martínez permanecen detenidos sin derecho a fianza en el Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo tras declararse no culpables de los cargos presentados en su contra a nivel federal. Cargos por carjacking y secuestro que resultaron en muerte, así como la muerte de un bebé por nacer. Verdejo enfrenta un cuarto cargo por violación a la ley de armas.
Los dos se exponen a una condena máxima de cadena perpetua o la pena de muerte, pero la Fiscalía Federal no ha confirmado si irá tras la pena capital para los acusados. Y bueno, pues de esta manera termino esta edición de Eni con Más, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que me siga en todas las redes sociales, también a que se suscriba a este canal en YouTube. Y una vez que lo haga, asegúrese de darle clic al icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis videos y así mantenerse informado de todo lo que acontece, siempre con la verdad. Nos vemos en la próxima edición de Eni con Más.